yo voy a defender el tema de la redactación en el balonmano porque lo considero muy importante, casi más importante que en el fútbol, y ahora veremos por qué. Porque es un tema, lo que te digo, que no está muy instaurado en el balonmano. En la élite creo que si acaso el Barcelona y poco más. Y fuera de España puede ser que algo más, pero en España redactación como tal dentro del balonmano y redactadores de balonmano no hay, o hay muy Eso pocos. sí es verdad. Eso es verdad. Al final está el que ejerce de la preparación, ¿no? Física. Sí, el que hace la preparación física se encarga también de la redactación, pero sin conocimientos, sin ser especialista en eso. Claro. Ujú. Y que al final, bueno, el entrenador tiene que saber poner, es muy importante, clave para no recidiva y más de un deporte contacto a contacto. Pero claro, al final Claro, creo que tiene que haber esas dos vertientes del entrenador, ¿no? Ese que conoce más la patología, la lesión, está más cercano a ese contacto con la lesión, ¿no? En cuanto a parámetros, biomecánica funcional, etcétera, etcétera, y otro pues que esté más en el ámbito de, de la preparación física en general, el aumento de la fuerza, el aumento de ese rendimiento no relativo que tenga cada uno o de esas cualidades. A mí me toca, por ejemplo, tener que entender, entre comillas, y a ti creo que también un poco de las dos cosas. O sea, me gusta mucho la biomecánica funcional, me gusta mucho, mucho. Creo que es una de las cosas que más me ayuda a entender por qué le duele algo a alguien o por qué, bueno, el dolor, o por llamarlo de una forma, o por qué puede venir limitaciones y, y entenderla, sacar hipótesis e intentar pues meter la llave de esa cerradura, probar diferentes llaves hasta que una o varias den con. claro, pero ahora sí, si eso lo trasladas a tu día a día en un equipo, digamos, en una Asobal, en una división de honor femenino, incluso en un plata, suele haber un entrenador y un segundo que suele hacer las veces de preparador físico. Eso. Vale, entonces ese preparador físico muchas veces se queda sin tiempo material para trabajar una redactación, ¿vale? Y la preparación física del equipo. O Claro. por ejemplo, un lunes, o sea, un lunes que vienes de jugar un sábado, que has tenido un desplazamiento largo, lo ideal es que el lunes se haga un trabajo complementario para aquellas que no han jugado o han jugado menos de X minutos Uh-huh. y un trabajo más de recuperación con las que han jugado más de 40-45 minutos. Entonces el preparador físico no se puede dividir en dos. Claro. Y eso es otra de las cosas que yo veo que falta a día de hoy en el balonmano. Tema de un equipo multidisciplinar. Ya no sé si por cuestión económica, Hombre, yo si creo que, por... yo creo que hay un porcentaje de desconocimiento por lejanía de esa llegada de esta información o de que ese profesional te pueda ayudar y otro tanto por ciento en cuanto a económico, ¿no? Al final, pues hay muchos que, bueno, y que debería ser así, ¿no? Que debe estar remunerado todo el trabajo que hace y tal, pero al final en el balonmano tiene que ser más amor al deporte y a Sí, si ese nos hobby. vamos a los dos puntos que has tocado, vale que hay desconocimiento e incluso puede haber cierto rechazo, porque podemos decir que el redactador es una figura que viene del fútbol, ¿vale? Pero un redactador no viene del fútbol. El fútbol, digamos, el que ha implantado la figura del redactador en el deporte. Pero eso no quiere decir que lo bueno que tengan otros deportes no lo copiemos para el balonmano. Es decir, si una cosa funciona en el fútbol, ¿por qué no va a funcionar en el balonmano? Y yo creo, y estoy convencido, de que un redactador en el balonmano es más imprescindible que en el fútbol. ¿Por qué? El 80% de las lesiones que se dan en el fútbol son de miembro inferior, ¿vale? No hay nada de miembro superior, salvo una caída. O sea, estamos hablando de lesiones por no contacto, ¿vale? Sí, sí. O sea, una caída es una lesión por contacto. Ahora, si te vas al balonmano, ves el índice de lesiones y está muy repartido miembro inferior con miembro superior, cosa que en el fútbol no pasa. Entonces, un redactador te va a ayudar a recuperar mejor esa lesión, ya sea miembro inferior, miembro superior, ya que el jugador de balonmano vive de dos cosas, de la carrera y del lanzamiento. Entonces, miembro inferior, miembro superior, con lo cual ese redactador te va a ayudar a que
esa lesión no se vuelva a producir o reduzca el riesgo de recidiva y que cuando vuelva a la competición vuelva en mejores condiciones que antes. Vale, y el otro tema que has comentado es el tema económico. Entonces yo hago un llamamiento o a los responsables de cada club que piensen un poco y digan, vale, ¿y si invierto X dinero en un redactador y me quito un jugador que cobre X y subo uno de la planta, o sea, uno de la cantera? O sea, estás matando dos pájaros de un tiro. Le estás dando la oportunidad a un chaval de la cantera y aparte tienes otra figura en el staff que te va a ayudar a que el funcionamiento del día a día del equipo sea mucho mejor. O sea, ya no estamos hablando de que recuperes mejor o recuperes peor, sino del funcionamiento día a día del equipo sea mejor. Ese preparador físico tiene un desahogo a la hora de, vale, pues hay un trabajo físico, hay que hacer sentadillas, peso muerto, hay que hacer press de hombro, hay que hacer press militar, ¿vale? Pero tú sabes que tú entrenas, que no todos trabajan al mismo peso y que la variabilidad de cada uno es un mundo. ¿Vale? Entonces, el preparador físico no puede estar encima de los 12, 13, 14 jugadores que tiene. Y el redactador sí. A ver, sí puede trabajando en equipo. Es decir, porque un redactador está formado en corregir esas pequeñas deficiencias o esos pequeños fallos motores en la ejecución que a la larga te van a producir una lesión. ¿Vale? Entonces, trabajo en equipo es que el entrenador, el preparador físico, readaptador, fisioterapeuta, ya si hay un médico es la hostia. Pero bueno, casi todos los clubes tienen, digamos, una consulta médica externa o por el seguro del club. Eso. Pero esas 4 personas, entrenador, preparador físico, redactador y fisio, si esas 4 personas trabajan en equipo, el desarrollo del equipo durante toda la temporada va a ser mucho más eficiente, tanto en rendimiento como en lesiones. Y en rendimiento me refiero que si tú tienes un jugador menos tiempo lesionado, está más tiempo entrenando. Si está más tiempo entrenando, va a mejorar más. Y si mejora más, ese rendimiento individual va a favorecer al rendimiento colectivo. Con lo cual mejoran los resultados del equipo. Fíjate, es la pescadilla que se muerde la cola. Y de ahí... Algo cíclico que si se sale de esa escalera, de esa cadena fuerte, ¿no? Que si se sale alguno o que si algún eslabón, pues es más... Pues en este caso no estamos hablando de lesión, sino estamos hablando de una estructura de un club o de un staff, que si alguno decae, pues al final se nota, ¿no? Pero también creo que aparte de lo que comenta es fundamental, ¿no? Bueno, al final ese requerimiento de todos, no solo, yo creo que no solo ayudaría ese redactador, porque no es redactador y no, es redactador solo para... No, o sea, él ya tiene sus bases de entrenamiento, ya puede... Claro. Es que puede complementar a ese preparador físico como preparador físico, pero también tiene su parcela de, bueno, hay un lesionado, 2 lesionados, pues vamos a trabajar con ellos y uno puede trabajar con un grupo y otro con otro, ¿no? Pero que al fin y al cabo pueden compaginarse perfectamente, ¿no? Es que, y aparte una cosa que comentó Seba también la semana pasada, la soledad, digamos, del lesionado. Muchas veces el lesionado se ve solo. Una lesión de larga duración, el lesionado muchas veces se ve solo. Entonces, esa figura del redactador es la que está encargada de ese seguimiento de la lesión. Ayuda también al nivel psicológico que el jugador lesionado no se sienta solo, que se sienta siempre acompañado en todo el proceso. Porque ese jugador lesionado sigue formando parte del club. Con lo cual el club está obligado, entre comillas, a aportarle ese apoyo a ese jugador durante la lesión. Una cosa que se me ha pasado como entrevistador, que soy malísimo, porque ya se me ha pasado, y hay mucha gente que no te conoce, Juanmi. Aquí hay muchos que te conocen y otros que no te conocen. Porque... No, yo no tengo 3.000 seguidores ni esas cosas. Por mí no será, yo creo que eso por mí no va. Entonces, preséntate rápidamente, dónde trabajas y qué función tienes en el balonmano y fuera del balonmano, que también me gustaría que... Y nada, ¿no? Al final que sepa la gente que nosotros hablamos diariamente o casi diariamente, estamos en contacto, ¿no? Y que te presentes un poco y ya seguimos, porque es que estoy viendo que hay gente que... Y digo para que te encuadres. Vale. Bueno, yo estudié primero INEF, luego estudié fisioterapia
Y después empecé a trabajar, ¿vale? Estuve en el mundo del fútbol y al balonmano llegué casi de rebote, ¿vale? Steffi, la Steffi Méndez, que antes jugaba en el Costa, o como se dice ahora, en el Rincón Fertilidad, fue la que me introdujo ahí. Tuve 2 años y medio y después tuve un pequeño paroncito de 1 año y medio y este año, digamos, el mes pasado, volví, digamos, a formar parte del equipo, ¿vale? Ayudando sobre todo al área de fisioterapia y redactación. Pues más o menos mi entrada en el balonmano fue eso, hace 4 o 5 años. He seguido ligado al balonmano cuando he estado fuera del club, tratando a jugadores, jugadoras y también lo que es redactación a nivel más personal, ¿vale? Tengo jugadores de baloncesto, he tenido jugadores de fútbol, gente normal y corriente, y vamos, y ese es mi día a día. Un poquito de redactación y fisioterapia sobre todo. ¿Tiene más demanda de fisioterapia que de entrenamiento? Eh, es que, a ver, complicado separarlo, porque yo la fisioterapia, fisioterapia de cabina como tal, hago muy poca, ¿vale? Casi todo lo que hago de fisioterapia lo hago con ejercicio y con movimiento, más que con, a ver, también hago terapia manual, porque también defiendo la terapia manual, pero intento lo antes posible llevármelo a mi campo o a mi terreno, donde más cómodo me siento, que es en el tema del ejercicio. Ujú. Pues nada, seguimos con el tema que estábamos entonces. Me parece. Bueno, yo conocía. Yo te conocí por eso, tu relación con el balonmano, aunque tú no estabas, que como yo te conocí, no estabas metido en el equipo, No, pero ahora has vuelto y ya pues me alegro un montón, la verdad. Yo ya te lo dije y que al final el trato te hace, yo creo que son experiencias diferentes y el tratar con gente de la élite y eso pues te hace cambiar un poco la perspectiva en cuanto a tu día a día, ¿no? Que al final es otro rollo, van a otra intensidad. Quizás muchas veces quieras hacer cosas que no puedes porque necesitan competir el sábado o el domingo o el miércoles. Al final, yo creo que, a ver, podrías comentar un poquillo las diferencias en cuanto a tu trabajo con la clientela y con lo que es el balonmano, ¿no? O sea, ¿cómo lo enfocas? Porque al final vas a eficiencia, vas a calidad, que yo supongo que siempre, pero cuando te dices, bueno, voy a hacer esto, aunque sé que no es lo mejor, pero creo que a nivel agudo puede ser para que el domingo el sábado. vale. Mira, voy a empezar por el balonmano, ¿vale? Que es lo que estamos. Yo cuando empecé, cuando hablé con Suso, que es el entrenador este año, cuando hablé con Suso, que quería que entrase otra vez a formar parte del club y tal, mi propuesta fue lunes, después de partido siempre, eh, que hiciesen un trabajo regenerativo conmigo. O sea, antes de empezar el entreno por la mañana, hiciesen un trabajo regenerativo conmigo. Trabajo de eso, pues de eslabones débiles, trabajo de movilidad, trabajo de FOA, trabajo de estiramiento, que ahora después iremos a los estiramientos porque yo los incluyo. Además, los miércoles por la mañana, no, los lunes hacíamos el trabajo regenerativo y aparte hacía el trabajo de descarga manual de las jugadoras, o sea, de la jugadora o de la que necesita algún tema de fisioterapia. Y el miércoles, con la que quisiera, de forma voluntaria, porque es su día libre, hacía trabajo, digamos, más preventivo o más de adaptación con algunas jugadoras, ¿vale? Pues la que necesite fortalecer zona media, la que tenga una debilidad de glúteo, la que tenga que mejorar un poco la movilidad de hombros, la que tenga que trabajar diferentes cosas que yo creo o que ellas consideraban importantes a la hora de reducir lesiones y mejorar el rendimiento. Entonces, mi trabajo con el club era de 2 días, ¿vale? Uno grupal y otro ya de forma más individual. Eso dentro del balonmano. Aparte siempre hablando con José, que es el preparador físico, pues siempre hablábamos, oye, voy a hacer esto y sin problema y hablábamos y oye, pues estaba a hacer esto, estaba a hacer lo otro, o sea,
que eso es una cosa bastante importante que hay que mantenerla, ¿vale? Que dentro de un club o de un equipo tenemos que dejar de lado el ego. Es decir, estamos trabajando para el equipo y buscamos el bien del equipo. Yo no estoy por encima de nadie, ni nadie está por encima mía. Todos trabajamos por y para el equipo. Entonces, dejando eso claro, si hay buena predisposición, hay trabajo en equipo, la cosa va a salir bien seguro. O sea, de garantía de éxito. ¿Vale? Entonces, eso en el tema del balonmano. Y a nivel personal, de jugadores que me llegan, el último caso fue un chico de un chaval que juega en Francia en segunda división, ¿vale? Me llegó con una rotura grado 3 del ligamento lateral externo del tobillo, ¿vale? Los médicos habían decidido no operar y bueno, para adelante. Y nada, pues una pequeña valoración y un progreso. Yo más o menos tenía una idea en la cabeza, pero es verdad que después el día a día te pone en tu sitio. Lo que tú piensas que mañana puedes hacer, quizá no puedas, porque hay un pico de dolor, porque ha pasado una mala noche, porque no ha descansado, no sé, mil cosas. ¿Vale? Entonces, las planificaciones o las redactaciones nunca pueden ser cerradas, o por lo menos como yo lo veo, ¿vale? Porque el día siguiente puedes tener una ligera idea, pero no sabes cómo te va a llegar. Tienes que intentar controlar todas las variables posibles, que no todas las controlas. O sea, el entrenamiento invisible también pasa en la redactación. Si tú le mandas un trabajo con el Compes cuando termine la sesión contigo y no lo hace, o si le mandas 15-20 minutos de FOAM y no lo hace, o no hace buena recuperación, no hace trabajo en agua, no hace tal, eso no lo puedes controlar. Entonces al día siguiente te trastoca un poco los planes. Pero a gran escala el progreso está marcado, ¿vale? Que es lo que yo le quiero transmitir siempre a la gente. Es decir, al final de la semana tienes que estar aquí. Al final de 2 semanas tienes que estar aquí. Entonces, cuando algún entrenador me ha preguntado, oye, ¿cuánto le queda? No digo, no. O sea, no hay tiempo. Es decir, yo le marco tarea o yo le marco objetivo. No es decir, no, mira, dentro de 2 semanas te lo doy ya en plena forma. No, es decir, la semana que viene vamos a empezar a correr. Si todo va bien, vamos a empezar a decelerar. Si todo va bien, la otra empezamos a cambiar de dirección. A la otra empezamos a sprintar. Vale, pero te puedo decir entre 4 y 6 semanas. Yo no te puedo decir 2 semanas y 2 días lo tienes. No, porque no me puedo pillar los dedos. Y eso también es una forma de darle importancia o darle seriedad a nuestro trabajo para que a un redactador lo empiecen a tomar en serio, ya sea en el fútbol, en el balonmano, en donde sea. ¿Vale? Y algo de lo que hablamos muchas veces y que a lo mejor está mal conocido o que coloquialmente, que es la prevención. O sea, coloquialmente hablamos muy, no, yo trabajo preventivo pero subo en un bosu. O yo trabajo preventivo y no sé, la calidad del movimiento sería preventivo o hasta cuánto la calidad del movimiento me refiero a por lo menos, por ejemplo, a técnica de carrera, o sea, que si yo no suelo usar, ¿no? la palabra preventivo, pero al final la tienes que usar porque hay muchos... Es la que todo el mundo conoce. O sea, tú a la gente le dices entrenamiento preventivo y lo entienden. Claro, pero puedes educar, bueno, pero las palabras reducir el riesgo lesional también Vale. es totalmente. Pero puedes usarla, pero yo creo que hay que explicar el concepto bien y no sé. Vale. Di tu punto sí. A ver, o sea, entiendo por dónde vas y entonces a la gente hay que explicárselo. Una vez que ya han entendido lo que significa el concepto prevención, que ya se empieza a escuchar, casi todos los clubes lo tienen ya implantado en su rutina, vale, ahora hay que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es explicarle. El término prevención no está mal, pero estaría mejor dicho reducir el riesgo. ¿Por qué? ¿Una lesión la puedes prevenir al 100%? No, por lo que hemos hablado antes, porque hay muchos factores que no puedes controlar. Es decir, tú puedes trabajar para reducir el riesgo de lesión de un cruzado, pero si tú vas a hacer una finta y la jugadora de enfrente se te tira encima, por muy buen trabajo preventivo que tengas, si la jugadora te cae encima con una inercia, con una velocidad que viene, con tu apoyo mal del pie, si esa jugadora te cae en la rodilla, adiós cruzado. Entonces, da igual lo que hayas hecho antes. Entonces,
Eso no lo puedes prevenir. E incluso yo diría más, ¿no? Unos minutos de juego, los que sean, por el contrincante en cuanto al balonmano, el contrincante te hace solicitar o activar de manera brutal cierta musculatura o exige de manera a una estructura tal que es incontrolable, que a lo mejor eso no lo has vivido nunca porque se da solo en el juego. Entonces, y al final, pues, es lo que decimos, ¿no? Reduce el riesgo, pero no previenes, no puedes prevenir esa situación, porque es que pueden existir miles de situaciones que te empujen por detrás, porque dentro del juego hay un reglamento, y dentro del reglamento no te dice, en el balonmano, te dicen, puedes tocar, y dependiendo de la rigurosidad o de cómo ponga el listón el árbitro, puedes tocar mucho o puedes tocar poco. Entonces, pues... Sí, es así. A ver, la frase ya está muy trillada, la frase de que la lesión es multifactorial. Eso, o sea, está muy trillado y todo el mundo lo entiende. Entonces, si a eso le sumas que prevención no es el término correcto, ya te sale lo que es la prevención. Es reducción del riesgo de lesión. Sobre todo por no contacto. O sea, por lo que estamos hablando. Por no contacto. Lesiones por contacto va a haber siempre. O sea, eso es inevitable. Menos en el voleibol o en deportes de confrontación con un R en medio, ahí no va a haber lesiones por contacto. Incluso puede también, porque muchas veces se pisan cuando se saltan los dos, se pisan uno a otro también. Pero eso es por contacto, pero por contacto de un rival no va a haber. Eso, entonces, bueno, una vez que ya pasamos, claro, pues una vez que ya estamos en que la gente interpreta el concepto de prevención como reducción del riesgo, ahí volvemos a lo de antes, ahí es donde entra la figura del redactador. Y para eso, para reducir el riesgo de lesión de un jugador concreto, ese jugador tiene que haber pasado una evaluación previa. Es decir, yo no puedo reducir el riesgo de lesión de Pablo si yo no sé cómo se mueve Pablo, si yo no sé cómo se mueve en la pista, si no sé cómo se mueve fuera, si no sé cómo duerme, si no sé cómo descansa, si no sé lo que come. Entonces, todo eso se hace a principio de temporada. Tanto el preparador físico como el redactador tienen que hacer una batería de test para decir, mira, pues esta jugadora tiene muy poca rotación externa de hombro o tiene muy poca movilidad torácica. Que puede estar relacionado con la lesión o no, también. O sea, sí, claro, pero estás sumando papeletas. Eso es, correcto. Es decir, si tú sabes que tiene poca rotación de hombro, que no tiene mucha rotación torácica de ese lado del brazo con el que lanza, si aparte tiene una rigidez lumbar, pues ya tienes 3 papeletas para que haya una tendinopatía de hombro, sobre todo a principio de temporada, porque ese hombro, cuando vuelven a entrenar a principios de agosto, ese hombro está desadaptado. O sea, tú puedes mantener la forma corriendo, tú puedes hacer sprints, tú puedes nadar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero llevas 2 meses sin lanzar. Ese hombro está desadaptado. Y las lesiones de hombro, como tú sabes, a principio de temporada, la incidencia de lesiones de hombro es mayor que al final. ¿Por qué? Porque al principio de temporada ese hombro está desadaptado. Totalmente. Y al final de temporada está adaptado. ¿Vale? A ver, hay que ver qué lesiones son más incipientes a principio de temporada y cuáles al final. Y ese programa preventivo puede sufrir variaciones. Hay un caso, por ejemplo, el caso de los pitchers de béisbol en Estados Unidos, ¿vale? Ellos durante la temporada reducen mucho el volumen de lanzamiento en los entrenamientos. ¿Por qué? Porque ya durante un partido de béisbol el pitcher lanza mínimo 90 veces, porque son 9-10 entradas, pongamos que haga 3 strikes por jugador, son 9 lanzamientos de máxima exigencia, de máxima potencia con el hombro, ¿vale? Durante un partido. Pues son 90, 90, 90, al final de temporada son una barbaridad de lanzamientos. Con lo cual, durante la semana, reducen mucho el volumen de lanzamiento. En el balonmano, lanzamiento, ¿vale? El lanzamiento a portería no. O sea, yo cuando hablo de lanzamiento me refiero al gesto de armar el brazo, ya sea un pase o sea un lanzamiento. En el balonmano creo que el volumen por partido
estaba en los 60, 70 lanzamientos. O sea, repito, o sea, lanzamiento me refiero a pase y lanzamiento. A la gestoforma Eso es, vale. Entonces, muchas veces lesionamos al jugador casi de forma deliberada, porque al final del entrenamiento, venga, ponte a tirar 40 veces desde 9 metros. Vale, vamos a ver. Está bien que trabaje el lanzamiento, pero después de entrenar 2 horas, habiendo metido físico, partido o entrenamiento, lo vas a poner a lanzar 20 veces más a portería con el hombro fatigado. Que el hombro, a ver, el movimiento lo va a sacar, el lanzamiento lo va a sacar, pero van a empezar a aparecer compensaciones que le están destrozando el hombro a ese jugador. Empieza la fatiga, empieza a compensar, a inclinar el tronco, a lanzar sin ganas. Entonces, todo eso seguimos sumando papeletas para lesión. Entonces, todo esto es lo que hay que trabajar en equipo, tanto el fisio, entrenador, preparador físico, redactador, tienen que ver estas cosas para que después no ocurra. Y así evitas las lesiones. Y ya que últimamente estaba publicando mucho sobre el core stability y tal, me gustaría que comunicaras, ¿no? Y que a los oyentes que la importancia de esa zona media, ¿vale? Que esa zona media, o conocido como core, ¿no? Como concepto, no como musculatura A, sino como concepto. Importante tanto en la estabilización del tren superior como la estabilización del tren inferior. Y voy a más. Me gustaría que concretaras que sabiendo una plancha, poniendo la plancha como la panacea del abdomen, ¿qué fruto podemos conseguir con una plancha y cómo lo trabajarías tú, ¿no? En este caso, o sea, porque se ven a muchos entrenadores, bueno, el abdomen, ya parece que se está cambiando eso del crunch, que también es válido para muchas cosas, pero se está cambiando por imitación, no por concepto, no por asimilación de conceptos, sino por imitación. Que el crunch puede valer para ciertas cosas, porque cuando lanzamos hay una pequeña flexión de tórax y hay una flexión de tronco, que hay estabilizadores y hay flexores de tronco que lo hacen, pero no como tal, como las 300 y 400 repeticiones, sino con una dosis adecuada, sería ideal. Pero me gustaría que ¿cómo lo enfocarías tú y a dónde irías en cuanto al control del core, ¿no? Del concepto del core? Vale, mira, o sea, el concepto de core que tú tienes o que realmente nos interesa es el core como transmisor de fuerza. Entonces, pongamos el ejemplo de un saque de banda, ¿vale? Bueno, o sea, nos vamos a centrar más en el balonmano, ¿vale? Entonces, no sé si se ve, pero imagínate un lanzamiento, ¿vale? Ponemos aquí un tope para no poder hacer rotación de hombro. Entonces, yo intento hacer un lanzamiento sin rotación torácica. Lo que me permite el hombro es hasta aquí, ¿vale? Entonces, yo el lanzamiento lo voy a sacar, pero llegaré 2 metros, 3 metros. Y ahora es cuando empieza a aparecer el core. Si yo libero esta zona, fíjate lo que pasa. O sea, estoy sentado, ¿vale? Tengo la pelvis fija. Entonces ya fíjate toda la cadena que estoy generando para generar ese lanzamiento. Desde la espina ilíaca contraria, ese subsistema muscular que va oblicuo, ¿vale? Transverso, recto, pectoral. Toda esta cadena ya me está ayudando a ese lanzamiento. Entonces, si yo genero potencia desde el tronco, ¿vale? Fíjate la amplitud que le estoy dando al movimiento. Entonces, soy capaz de generar más potencia en el lanzamiento desde aquí que desde aquí. Y aparte el hombro sufre mucho menos. Claro, porque se ve acompañado por unos sinergistas, ¿no? Que se le llaman. Eso es. Vale. Pues esa es la función del core. Es decir, transmisor de fuerza. Además, estabiliza en la caída, que es lo que tú me has preguntado, sobre todo en miembro inferior, estabiliza. ¿Vale? Si nos fuésemos al fútbol, también sería transmisor de fuerza en un chut, ¿vale? Entonces, ahí también sería transmisor de fuerza. Y en la carrera. Y en la carrera, claro, por el posicionamiento pélvico de la carrera. Entonces, la plancha, sí, ¿vale? Al principio de temporada, o para gente que no esté entrenada, la plancha. Pero
Si tú a una persona le quitas el core, o sea, pues el core son glúteos, multífidos, incluso dorsal, todo. Si tú a la Sí, persona le quitas eso, se viene abajo, ¿sabes? Esa es la musculatura que nos mantiene, ¿vale? Que nos mantiene la espalda, que nos mantiene la postura y que es la que genera el movimiento. El concepto core es núcleo. Entonces, el núcleo es de donde parte todo el movimiento. Es decir, del core nace todo el movimiento. O de lo que me has preguntado del core stability, por ejemplo, nace también, o sea, toda esa fuerza de lanzamiento y de golpeo, también vamos a decir, o de aplicación de fuerza en la carrera, nace porque los mayores extensores y los mayores flexores y los músculos más potentes se encuentran cerca de la pelvis y cerca de la cadera, porque como tienen que estar en un medio, porque es la parte que más sufre por cargas, la gravedad, porque siente la carga desde arriba, axial, de gravedad, y siente la carga desde abajo de la que le devuelve el suelo, ¿no? Que al fin y al cabo es... las fuerzas de reacción del suelo son las que también frenamos en la caída con una flexión activa del tronco. Con lo Eso. cual eso, si tú haces una flexión activa del tronco, previenes también la rotura del cruzado. ¿Vale? Si hace una preactivación antes de caer. O sea, todos hemos visto gente que cae, la rodilla se le va hacia abajo, el tronco se le va hacia atrás, que puede ser que no se lesione nunca, oye, pero tiene muchas papeletas. Eso. Al final, mira, esto comentaba, que te lo comenté el otro día, que esa preactivación debe ser enseñada, pero cuando ya es enseñada, hay que pasar a otros parámetros que no estén aprendidos, porque muchas veces por crear esa presión intraabdominal o esa cocontracción muy fuerte, crean más picos de fuerza en los impactos al caer, en rodillas. Y ahí es Esto donde ya es entra, friki, esto ya es un paso muy... Pero no, pero ahí es donde ya entrarían las perturbaciones, ¿vale? Que son, digamos, movimientos no controlados que se hacen de forma externa. Es decir, tú saltas y un empujón en el aire es una perturbación. Entonces, ¿eso cómo lo traslado al entrenamiento o a la readaptación? Con una goma. Yo te pido que saltes y yo te hago perturbaciones con la goma. Entonces, cada caída es diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque la tensión de la goma, el vector de fuerza de la goma, va a ser diferente. Y eso está creando aprendizajes motrices al cerebro. Entonces, es lo que pasa muchas veces con la lesión entre la estructura, ¿vale? Es decir, yo me lesiono el cruzado. Hay mucha gente que dice, no, yo a los 6 meses, a los 8 meses ya estoy para jugar. No, no. Tu cruzado está para jugar, ¿vale? Tu lesión está para jugar, pero tú no, ¿vale? Porque tú lo sabes que tú trabajas mucho con habilidades de movimiento y eso no se aprende en 6 meses. Entonces, tu estructura, sí es verdad que puede ser que esté cicatrizada. Una lesión en el bíceps femoral, una lesión incluso en el propio recto anterior cuando estás cargando el lanzamiento. pero no te Puede ser, garantiza que esté operando o actuando eficientemente. claro, a eso voy. Entonces, es decir, la estructura está recuperada, ¿vale? O sea, esa cicatriz muscular ya está recuperada, ya está, ya está cicatrizada, tiene buena extensión, tiene buena longitud, muy bien, vale. Pero ahora tengo que enseñarte otra vez a correr, tengo que enseñarte otra vez a saltar, a cambiar de dirección, cuando hablamos de cruzado, a cargar ese brazo con esa cadena anterior cruzada, ¿vale? Con ese subsistema longitudinal anterior, ¿vale? Entonces, todo eso hay que reenseñarlo, hay que reeducarlo, hay que readaptarlo, porque la readaptación es, o sea, tú me lo decías el otro día, vale, es reentrenamiento, pero reentrenamiento en presencia de lesión, ¿vale? Ese es, digamos, el matiz de la readaptación. Claramente. A ver, yo te lo comento porque es como la palabra core, etcétera. No, la adaptación ha salido por bien común como otra profesión dentro de nuestro, pero al final es el reentrenamiento del caso que tienes dentro del contexto de esa persona. O sea, al final es reentrenar desde el momento en el que está esa persona. Yo te puedo reentrenar como estoy yo, que puedo tener limitación en la rotación interna de cadera y puedo tener dolores, pero jugar, estás readaptándome
a nivel relativo, o puedes redactar, o sea, o puedes reentrenar un cruzado, ¿no? O sea, Sí, pero a mí me gusta más usar eso, más que nada porque yo no me catalogo como redactador. Para mí, ¿no? Yo no me lo pongo, porque yo sé de entrenamiento y sé o intento saber o conocer el entrenamiento y conocer las cosas que le vienen bien al cuerpo al individuo al que me enfrente. Entonces, al final estoy reentrenando cosas para que estén bien o para que... claro, pero el concepto sí, sí te entiendo y quizás más lo que tu forma de trabajar se asimila más a la forma de trabajar del Barcelona, el entrenamiento coadyuvante de Seirulo, de Antonio, de toda esta gente, ¿vale? Pero lo que yo vengo a referir es que la readaptación, el concepto de readaptación o el proceso de readaptación, ¿vale? Más que el redactador, porque es verdad que la figura del redactador Marketing, puede al fin y ser al que cabo. nos la hayamos sacado de la manga, ¿vale? Puede ser, pero el concepto de redactación empieza desde el momento que esa chica cae y se rompe el cruzado. Ahí empieza la redactación. Es decir, desde los segundo uno que se ha roto el cruzado hasta que vuelve a competir al máximo nivel, eso es la redactación, ¿vale? Eh, te digo lo de antes, el concepto de redactador puede ser que nos lo hayamos sacado de la manga, ¿vale? Que era necesario en el deporte de élite también. Vale, a lo mejor sí. Eso no te digo que no, pero que comparto tu opinión, ¿sabes? Pero creo que al final los másteres de rehabilitación y redactación se han creado por crear otra cosa, pero al final es el entrenamiento de la persona. O sea, el máster de entrenamiento personal, Entrenamiento en presencia de lesión. eso es, pero el máster de entrenamiento, los ponentes que vienen al máster de entrenamiento personal, que se supone que es el entrenamiento personal, o sea, yo creo que eso también tiene que cambiar. Entrenamiento personal, ¿no? Viene gente que se dedica a las lesiones. O sea, que al final todos estamos preestablecidos a intentar que no llegue esa lesión. Entonces, porque lo deja fuera. A lo mejor no somos todos, quizás seamos, entre comillas, todos redactadores y todos o educadores físicos, porque es que al final todos queremos que no llegue. ¿Y cómo no llega? Paliando cosas. ¿Y esas cosas por qué están? Porque crean dolor o pueden crear disfunciones. Y esas disfunciones son cosas que readaptas, porque estás Claro. enseñando a adaptar ante nuevos estímulos y aprendizajes nuevos. Al final, si tú empiezas a tirar, Sí, claro que pero volvemos al tema del balonmano, si lo centramos ahí en el balonmano, volvemos al tema de equipo multidisciplinar. Es decir, un preparador físico no puede estar pendiente de todo eso, sí, ¿vale? Porque correcto. el preparador físico tiene que ajustar unas cargas, tiene que hacer una programación en función de el rival si es más fácil, si es más difícil, si toca semana de carga, si toca semana de descarga, si toca recuperación, en fin, tiene muchas cosas en las que centrarse antes que en eso, que en individualizar. Entonces, ahí está el redactador. Correcto, sí. Bueno, y que le puede, o sea, llámalo ratador, llámalo lo que sea, pero que necesita más ayuda. O sea, Sí, ahí a está. lo que estamos hablando es que necesita ayuda, que si queremos individualizar y trabajar de la manera más eficiente posible, se necesita ayuda, porque son 16 personas, cada uno con sus más y sus menos, y que vienen de un sitio o de otro, y con sus eslabones débiles o no. Se necesitan personas para trabajar y para ayudar a un equipo. Una cabeza no da para tanto, es imposible, porque hay muchas cosas que valorar o que tener en cuenta. Eso es. Si es que al final la charla, más que redactación, es equipos multidisciplinares, ¿vale? Que es lo que yo vengo defendiendo más que la figura del redactador como tal, Eso es. ¿vale? Yo creo Porque es verdad que una persona sola no puede hacer este trabajo, que eso es. o no puede hacerlo bien. O sea, poder hacer, creo que lo puede hacer. Eso es. O sea, de hecho estuvo hablando Álvaro, o sea, cuando estuvo hablando Álvaro, creo que no tiene redactador, pero él también hace las funciones y seguramente le gustaría hacerlo mejor, pero es que no dispone de más tiempo ni de más medios. Hay que, Incluso Fabio también lo hace en Guardés. O sea, él está haciendo las mismas funciones, incluso eso es. con categoría inferior, y le gustaría hacerlo mejor, seguro, pero no tiene medios, no tiene tiempo para hacerlo. Claro. Entonces, Y muchas veces en la y élite, Roger en Elche, el mismo Roger en Elche también lo está haciendo. muchas veces en la élite que sí se centran más, ¿no? Que las jugadoras están, entre comillas, por y para entrenar, ¿no? Entre comillas, seguramente
hay en muchos casos diferentes, pero que se supone que se tiene más tiempo, quizás muchas veces la obsesión no tiene que ser entrenar tanto, pero sí entrenar mejor. O no entrenar tanto, pero sí entrenar diferentes cosas que son componentes que hemos estado hablando toda esta semana que ayudan al rendimiento. Si te vas un poquito más para abajo, es más complicado porque son más reacios porque lo importante es la táctica, porque lo importante son las victorias, porque lo importante es que salga tu equipo o que vaya al Cadeva. No, a lo mejor lograr esa autonomía en el jugador, lograr que ese jugador sea muy fuerte, hablando como fuerte de todos los parámetros que lo engloban, tanto condicional como en toma de decisión y psicológicamente, fuera de la táctica también. Entonces, quizás ahí está el problema, ¿no? Échate para allá, que me estás quitando tiempo de mi tiempo, ¿no? O sea, al final somos... Pero el jugador, aunque no cobre, el jugador tiene que ser profesional. Y con profesional me refiero a que sepa lo que tiene que comer, que sepa lo que tiene que descansar y que sepa lo que tiene que hacer porque le viene bien a su cuerpo y al equipo. Yo creo que... Esas tres cosas son fundamentales. Tanto seas profesional que estés cobrando, como estés jugando en una liga de barrio. Me da igual. O sea, ser profesional implica saber comer bien, saber descansar y saber lo que tienes que hacer en cada momento que te venga bien. Y si no lo sabes cualquiera de las tres cosas, ¿vale? Pide ayuda, pídele a tu entrenador, pídele a tu entrenador personal, a cualquier persona que te ayude. Claro. Y si un jugador no se preocupa en cualquiera de estas tres cosas, no es profesional. Y ya si está cobrando, ya es que es un delito. Claro. Que no lo haga. Es que la cosa es que muchas veces es desconocimiento del conocimiento que existe. Y me explico. O sea, es ese jugador, como no ha visto otra cosa, cree que lo que está haciendo está bien. Muchas veces pasa eso también. Aunque haya compañeras que vean que está haciendo otra cosa, quizás piensa, a lo mejor para mí no es importante o no es tal, no lo hago. Pero por desconocimiento, a lo mejor creo yo que, mira, y lo entre comillas patento, ¿no? O lo echo ahí al aire, charlas educativas en cada año por categorías según lo que necesiten saber adaptado a los niveles, ¿no? Pues charlas educativas cada cierto tiempo y recordatorios que no sean muy largas para que en la base, por ejemplo, hablando de la base rápido, no sea una pesadez, ¿no? Algo cansino. Pero creo que esa educación que estás hablando, que al final es educar a ser más profesional, para llegar ahí arriba o para llegar al senior y no ser élite, pero estar en primera nacional, se necesita estar bien también, porque es que en un primera nacional ya te exige físicamente y psicológicamente mucho. O sea, y tengo compañeros que están y exige bastante. Y son muchos viajes y son muchas cosas. Entonces, creo que introducir incluso en senior, charlas educativas en este sentido o incluso que te digan, hey, es que yo eso no lo sabía. Pues mira, muéstrame más sobre esto, ¿no? Y seguramente que abras muchas cabezas en ese sentido. Pero claro, el club tiene que acceder a eso. Tiene que perder el tiempo y los jugadores tienen que querer oye, muchas veces dando conocimiento e información verbal se consigue mucho más trabajo, ¿cómo decirlo? Mucho más trabajo actual de actuar sobre ello que de solo pensarlo y que se vaya. No sé si ahí no me he explicado. Sí. No sé si me entiendes. No sé cómo explicarlo. Más por el dar información muchas veces más que entrenar mucho sin explicar por qué. Ahí, o sea, has comentado un aspecto muy importante que ya lo enlazo con lo que estamos hablando. Has hablado del aspecto psicológico, ¿vale? Si a eso lo metes también equipo multidisciplinar, ¿vale? Y ahora voy a contar la anécdota de el segundo año que yo estuve en Málaga, en el Rincón Fertilidad, en el staff estaba primer entrenador, que era Diego, segundo entrenador, que era Suso, preparador físico, yo que estaba como fisio y redactador, y psicólogo. Es decir, el Rincón Fertilidad fue el primer equipo que metió un psicólogo dentro del staff. Pues ese año, el primer año de todo eso, fue el año de mejor clasificación histórica del club, ¿vale?
jugando 3 competiciones, Liga, Copa y Europa. Y además, el año que menos lesiones hubo. Durante la temporada hubo 2 lesiones. Bueno, una chica se perdió un partido o sea, porque se levantó con tortícolis y no jugó. Y en el último partido de liga, un cruzado. 2 lesiones en todo el año. Entonces, casualidad no es, ¿vale? Está claro, está claro, está claro. Mejor clasificación, el año de menos lesiones, el año que mejor fue todo. Y había Pero 5 que personas en el staff, 5. Casualidad no es. al final lo que comenta es lo que estábamos comentando antes, ¿no? De si yo entreno mejor, tengo mayor profesionalidad o profesionales que me acompañan, que me dan una información de calidad, yo trabajo sobre ello, ese trabajo se reproduce en que mi riesgo lesional disminuye. Cuando entreno estoy mejor. Tener a 16 jugadoras a tope te hace poder cambiar y tenerlas al máximo tal. Al final ganas partidos, puedes dar descanso a las que más juegan o a las que menos juegan. Al final es una montaña que vas subiendo escalones gracias a que te van, a que entre comillas no vas poniendo un escalón cada día por cada trabajo que estás haciendo. Muchas veces. Claro, eso es lo que yo quiero transmitir sobre todo a los clubes, ya sean pequeños o sean grandes. Es decir, invertir en figuras de staff que te van a ayudar a que después ese equipo crezca. Eso es, ¿Vale? eso es. Te puede salir bien, te puede salir mal, pero estás comprando papeletas para que te salga bien. Vas a tener más probabilidades de que te salga bien haciendo las cosas bien que haciéndolas regular. Claro, Eso es así. eso es. Y muchas veces te compensa gastarte, o sea, no digamos gastar, sino quitarte una jugadora que cobre X y meter a alguien de staff. ¿Vale? O sea, es lo que hemos comentado al principio. Es decir, tengo una jugadora menos profesional, ¿vale? Pero tengo a alguien más que me hace más profesional todo el equipo. Claro, pero eso tiene que estar muy, muy concienciado la gente que está arriba sobre todo y verlo claramente. Vamos a cortar porque se va a cortar, ¿vale? Y reenganchamos. Vale.